Amén, hermanos. Les voy a pedir que abran su Biblia, por favor, en el libro de Marcos, capítulo 7. Evangelio de Marcos, capítulo 7. Y leeremos los versículos 1 al 5 para dar inicio. Hermanos, y usted puede ver en la pantalla, ¿verdad? El día de hoy solo una funciona, hermanos. El tema de este capítulo, hermanos, habla mucho sobre el legalismo, ¿verdad? Tradiciones, ritos, y habla, hermanos, del problema está en el corazón del hombre, ¿verdad? Así que yo lo he llamado, hermanos, el legalismo y el corazón a este mensaje, porque creo, hermanos, que eso es lo que está tratando aquí el Señor. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de sus discípulos, a los discípulos de Jesús, comer con manos inmundas, esto es decir, no lavadas, ¿verdad?, los condenaban. Porque los fariseos y los judíos, todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, y muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Y le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Podemos sentarnos, hermanos, manteniendo nuestras Biblias abiertas ahí en Marcos 7. Y hermanos, aquí ya damos inicio, ¿verdad?, a nuestra predicación de este día. Hermanos, el versículo 1 aquí dice que se juntaron a Jesús, ¿verdad? Esta gente se acercó a Jesús. Y mire qué interesante, hermanos, que estos escribas y fariseos habían venido desde Jerusalén. Ellos hicieron el viaje de tan lejos para llegar a ver a Jesús. En aquellos tiempos, usted sabe que no era como hoy, ¿verdad?, de que se corren grandes distancias por medio de los carros. Pero qué triste es ver, hermanos, de que ellos llegaron desde tan lejos, no por una buena intención, hermanos, sino que llegaron ahí para ver cómo lo podían acusar, cómo podían reprender a Jesús. Los fariseos sabemos del Evangelio de Marcos desde, hermanos, bien en el capítulo 1, creo, si recuerdo bien, desde que Jesús sana a aquel hombre que estaba endemoniado en la sinagoga. Desde entonces ellos ya estaban planeando destruirlo, ¿verdad? Hermanos, vemos que Jesús ya ha tenido controversias en este Evangelio sobre el día de reposo, y los fariseos, hermanos, buscan cómo acusar a Jesús. Ahora, como ellos no encuentran falta en Jesús, ¿verdad?, eventualmente tienen que levantar falsos testigos cuando Jesús muere. Pero acá, hermanos, como ellos no encuentran cómo acusar a Jesús sobre una desobediencia a la ley, ¿verdad, hermanos?, conociéndola nosotros, a veces la Biblia se refiere a la ley como los primeros 5 libros de la Biblia, pero a veces, hermanos, se usa de una manera para hablar de todo el antiguo pacto, ¿verdad? Al no poder ellos encontrar, hermanos, algo como acusar a Jesús, ellos, hermanos, acuden a las tradiciones de los ancianos. Y estas tradiciones, hermanos, yo estaba buscando que se les conocía como el Mishnah. Era, hermanos, un libro, ¿verdad? Eran escritos, hermanos, donde estaban todas las tradiciones de los ancianos. Así que, hermanos, era un montón de tradiciones, como aquí dice, ¿verdad? Lavar utensilios, hermanos, lavarse ellos las manos, hermanos. Yo estuve buscando información sobre este rito y dice que ellos tomaban sus manos así y, hermanos, alguien venía, ¿verdad?, y les echaba agua sobre sus manos. La persona ponía sus manos así, caía agua, ¿verdad?, y luego cambiaba la posición, ponía las manos hacia abajo y ellos le volvían a echar agua con sus manos hacia abajo. Y, hermanos, se las limpiaban así, ¿verdad? De una manera, hermanos, de esa manera, se hacía ese ritual. Cosas, hermanos, que no estaban escritas en la Biblia, ¿verdad? Ahora en la Biblia sí vemos que cuando los sacerdotes venían, ¿verdad?, estaba aquella fuente, hermanos, donde ellos se lavaban sus ropas, hermanos, dándoles a entender de que necesitaban ser limpios, ¿verdad? Necesitaban ser lavados para venir a la presencia de Dios. El problema aquí es que los fariseos se habían inventado, hermanos, rituales extras, habían de esa manera, hermanos, añadido a la Biblia. Y los discípulos de Jesús aquí, hermanos, no están guardando las tradiciones de los hombres, sino que ellos están simplemente comiendo, ¿verdad? No se imagine usted que ellos no se habían lavado las manos para comer
El problema es que no se las habían lavado conforme al ritual, ¿verdad? Y por eso, hermanos, ellos los estaban acusando. Así que en el versículo 5 le preguntan que por qué los discípulos no andaban conforme a la tradición. En el 6, si lo tenemos, por favor, el 6 y el 7, respondiendo Jesús les dijo, hipócritas. Ahora esa palabra, hermanos, yo la he explicado en algunas ocasiones, ¿verdad? Me llamó la atención de que en el antiguo tiempo, ¿verdad? La cultura griega, hermanos, era la cultura que estaba sobre todo el imperio romano, porque antes de los romanos, los griegos eran los que tenían el poder. Y al igual que hoy, cuando uno habla inglés, uno puede ir a cualquier lugar, ¿verdad, hermanos? Yo solo he estado en aeropuerto, pero en el aeropuerto de Alemania, ahí, hermanos, tenía 15 minutos para ir de un avión al otro y salía afligido, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a ir, verdad? Yo sabía dónde, pero ¿cómo voy a hallarlo? Y había un chino ahí, ¿verdad? Y le hablé en inglés y en Alemania, hermanos, y él me habló. Cuando fui a Francia, hermanos, hablaban ahí. Cuando fui a Turquía, ahí toda la gente hablaba también, ¿verdad, hermanos? Entonces el inglés se habla en todos lados y en aquellos tiempos era el griego que se hablaba por todas partes. Por eso el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿verdad? Para que todos pudieran entender la palabra de Dios. Y los griegos tenían obras de teatro, hermanos, y en las obras de teatro las personas en aquellos tiempos se ponían una máscara y actuaban como lo que no eran, ¿verdad? Como los actores de películas, ¿verdad? Del cine hoy en nuestros días. Se ponían una máscara y eventualmente este término se llegó a usar para aquellas personas, ¿verdad? Que como hoy nosotros entendemos también, son hipócritas porque actúan como algo que en realidad no son. Y eso es lo que Jesús los llama. Y vamos a ver, hermanos, por qué Jesús usa este término tan fuerte para referirse a ellos, ¿verdad? Y esto es muy importante, hermanos, porque a veces la gente solo le gusta usar esos pasajes, ¿verdad? Que yo lo usaba ayer, ¿verdad? Jesús es manso y humilde de corazón, pero no les gusta estas otras cosas de Jesús, ¿verdad? Cuando Él reprendía, hermanos, a las personas, o cuando Él volcó las mesas, hermanos, hasta Juan dice que se hizo un látigo ahí, ¿verdad? Esa parte, hermanos, de Jesús muchas veces no le gusta a la gente. Igual la gente hace con Dios, ¿verdad? Le gustan las partes, hermanos, que dice que Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira, grande misericordia. Pero no les gusta, hermanos, la parte donde Dios castiga el pecado y llama al arrepentimiento a las personas, ¿verdad? Yo sé que no es nuestro caso aquí, hermanos, pero debemos de saber, hermanos, de que nuestro Dios es un Dios, hermanos, que quiere, ¿verdad?, de que nosotros caminemos rectamente delante de Él. Los llama hipócritas y miren lo que les dice: bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Y el Señor, ¿verdad?, recuerda esta profecía de Isaías donde dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Qué horrible esto, ¿verdad? Pues en vano me honran. ¿Y por qué estaban tan lejos de Dios, hermanos? Es porque enseñan, dice, como doctrinas, mandamientos de hombres. Todas estas, hermanos, tradiciones, hermanos, eran inventadas por los hombres. Y el problema es de que, como vamos a ver en este pasaje bíblico, ellos habían puesto sus tradiciones, hermanos, no solo al mismo nivel de la Biblia, pero aún por encima, hermanos, de la revelación del Antiguo Testamento. Entonces Jesús les dice aquí, ¿verdad?, que todas esas tradiciones, hermanos, eran nada más que hipocresía. Y mira el versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, el legalismo, ¿verdad, hermanos? El legalismo es cuando uno inventa mandamientos, ¿verdad? Los mandamientos de hombres, y que la gente cree que se justifica por ellos. Dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Y aquí habla lavamiento de jarros, de vasos, de beber, ¿verdad? Y hacéis otras muchas cosas semejantes. Hermanos, ellos llegaron a dejar, ¿verdad?, invalidando, dice ahí, dejando, hermanos, más adelante dice invalidando el mandamiento en el versículo 9, ¿verdad? Ellos dejaron la palabra de Dios por seguir sus tradiciones, y eso es, hermanos, lo que hacen las tradiciones, ¿verdad? El diablo, hermanos, y los hombres inventan tradiciones para desviar a la gente, hermanos, de lo que Dios verdaderamente quiere de ellos. Y nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, que todas nuestras prácticas, no solo como iglesia, pero a nivel de casa, ¿verdad?, que todas nuestras prácticas sean bíblicas, que todo lo que nosotros hagamos esté, hermanos, basado en la palabra de Dios, que toda nuestra manera de vivir esté conforme a las Escrituras. ¿Por qué digo eso, hermanos? Porque usted sabe que cuando nosotros no conocíamos a Dios, ¿verdad?, cuando estábamos cegados, hermanos, yo pensaba que hay un rito de purificación un poco similar a este, que era echarse agua bendita, ¿verdad? Como que si por medio de este ritual, hermanos, una persona iba a poder ser limpia.
Aún en el antiguo pacto, cuando los sacerdotes se acercaban y pasaban, hermanos, por esos ritos de purificación, lavándose, hermanos, o purifícame con hisopo, como decía David, todos esos ritos de purificación eran solo actos simbólicos de lo que había de venir, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y como Dios nos lava, hermanos, por medio de la sangre, dice la Biblia que Jesús derramó, por medio de la palabra, hermanos, dice Efesios 5 que Dios nos lava, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo usa la palabra y usa el sacrificio de Cristo para limpiar, hermanos, a la iglesia de nuestro glorioso Señor y Salvador. Ahora, hermanos, hay que tener cuidado con esto porque no solo, hermanos, en otras religiones, pero a veces dentro de la misma iglesia ocurre que hay mucho legalismo, ¿verdad? Y por ejemplo, hermanos, en Latinoamérica, creo que en Centroamérica quizás se da más esto, hermanos, solo de Centroamérica sé de esto. Se da un legalismo tan horrible, ¿verdad? Donde hasta se le obliga a las personas cristianas a todo el tiempo andar con ropa de vestir. Y yo he visto, hermanos, venía a mi mente una ocasión de que yo vi a un hombre en la playa metiéndose al agua con, hermanos, el saco, hermanos. Con el saco y todo. A mí me dio una gran risa, hermanos. Yo ya era creyente, ¿verdad? A mí me dio una gran risa, hermanos, pero a la misma vez yo me puse a pensar, el legalismo los tiene atados de tal manera, ¿verdad? He escuchado historias horribles, hermanos, de niños, de que todo el tiempo los obligaban a andar con camisa manga larga, ¿verdad? Hermanos, de botones, que no permitían dejarlos salir a jugar, hermanos, con otros niños en las calles. Y cuando comenzamos, hermanos, a crear nuestras propias reglas sin tener una base bíblica, hermanos, estamos en algo muy peligroso. Porque yo he visto, hermanos, jovencitos, de que los padres les ponen tantas reglas, hermanos, extra bíblicas, de que los llevan hasta la frustración. Los mismos fariseos habían hecho eso con el pueblo de Israel. Por eso es que Jesús les dice, ¿verdad? Vengan a mí los cargados, trabajados, los cansados, ¿verdad? Yo los voy a hacer descansar. Porque la gente de Israel estaba cansada, hermanos, no solo del pecado, pero cansada de tantas cargas que los fariseos habían puesto sobre ellos. En Mateo 23 dice la Biblia que Jesús dice, hermanos, de que los fariseos ponían cargas pesadas sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo querían llevarlas. Los fariseos eran expertos en ponerle un montón de cargas difíciles de llevar a la gente que ellos no querían llevar, y eso es lo que hace el legalismo. Así que tenemos que tener mucho cuidado, aún nosotros, hermanos. Esto no solo para la iglesia, en nuestra casa, hermanos, las reglas que ponemos en la casa, todo lo que hacemos debe de estar fundamentado en la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice, no exasperéis a vuestros hijos, hablando de ya uno carnalmente, ¿verdad? Desesperarlos, críenlos, dice, con amonestación y disciplina del Señor, o sea, bíblica. Y por eso vemos en el Salmo 119 que la palabra de Dios produjo en ese escritor de ese himno gozo, alegría, hermanos, porque eso es lo que la palabra de Dios debe producir. Los mandamientos de Dios no son gravosos, dice la Escritura. Ahora, si ven, es peligroso que nosotros como iglesia cristiana nos inventemos, ¿verdad?, nuestros propios mandamientos, y que todo lo que hacemos en la iglesia y en nuestras casas debe estar fundamentado en la palabra de Dios. Yo quisiera poner algunos ejemplos, hermanos, de peligros de cuando la gente pone escritos de líderes religiosos al mismo nivel de la Biblia o por encima de la Biblia. Uno de ellos es lo que estaba pasando aquí. Ellos pusieron el Mishnah, hermanos, por encima de la Escritura y comenzaron a juzgar a otra gente porque no estaba obedeciendo este estándar hecho por hombres. Por ejemplo, hermanos, usted y yo conocemos, ¿verdad?, los mormones. Y los mormones tienen el libro del Mormón, un nuevo evangelio, dicen ellos, ¿verdad? Aunque la Biblia dice que no hay otro evangelio y que la fe fue dada una vez y para siempre a los santos. Y en Gálatas 1 dice que si aún un ángel viniera con un evangelio diferente, sea anatema, porque no hay otro evangelio diferente al que trajo Jesús. Pero ellos dicen que el ángel Moroni, ¿verdad?, les trajo un evangelio diferente a José Smith, contradiciendo completamente lo que dice Gálatas 1 y Judas 1. Entonces, hermanos, ellos tienen ese libro e interpretan la Biblia a la luz de ese libro. Eso es todavía peor que lo que estaba pasando aquí. Hermanos, nosotros conocemos a los testigos de Jehová y cómo ellos, hermanos, interpretan la Escritura a la luz de lo que les dice el Watchtower, ¿verdad? El atalaya. Y ellos, hermanos, algo terrible, hermanos, es que en todos los salones del reino, en todo el mundo, predican el mismo mensaje que ya se los dan hecho, para que ellos solo como robots lo digan. Porque, hermanos, completamente controlan ellos todo, ¿verdad? Hermanos, nosotros conocemos también
Cuando se hace un énfasis tan grande, ¿verdad?, en los escritos de tal persona, hermanos, eso es terriblemente peligroso. Hermanos, los escritos de Elena White, ¿verdad?, también, que tan ciegamente son seguidos por muchas personas. Eso es peligrosísimo. Hermanos, en la Iglesia Católica, ¿verdad?, está la frase tan conocida de que ellos dicen así: la Biblia solo se interpreta a la luz de lo que dice la tradición de la Iglesia, a la luz de lo que dicen los concilios y a la luz de la interpretación del Papa, el cual ellos dicen que es infalible. Cada vez que el Papa, ¿verdad?, habla oficialmente en una ceremonia, en una misa, en cualquier cosa, todo lo que sale de sus labios es infalible. ¿Es eso cierto, hermanos? Por ejemplo, en cuanto a las tradiciones o a los concilios, el problema es de que muchas veces esas tradiciones o concilios contradicen lo que dice la Biblia. No estoy muy familiarizado con muchos de los concilios, pero por ejemplo el que más, hermanos, estudié yo fue el Concilio de Trento, donde ellos añadieron los libros apócrifos, hermanos. Entonces vemos cómo ellos van cambiando cosas, hermanos, y añadiendo cosas, hermanos, que no son correctas. Quizás un buen ejemplo de esto sería, si puede poner nuestra hermana en la pantalla, 1 Corintios 6, 9 al 11. Y esto es muy importante, hermanos. El Papa que acaba de fallecer, ¿verdad?, Francisco, hermanos, él dijo de que era agradable ante Dios, dijo él, solo para que ponga un poco de cuidado, que era agradable ante Dios los matrimonios de personas homosexuales. Ahora, es lo que él dice, y supuestamente él es infalible, ¿verdad? Pero miren lo que dice la Biblia tan claramente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los quienes afeminados, ni los que se echan con varones. El homosexual, dice la Biblia, que no va a heredar el reino de Dios, como tampoco ninguno de los otros que han dicho ahí. Necesita venir en arrepentimiento y fe. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿a quién vamos a creer? ¿A la tradición o a lo que dice el Papa? ¿O a lo que dicen aún iglesias, verdad? Lo que está pasando en la iglesia metodista, hermanos, históricamente una iglesia buena que se ha desviado hoy, y hoy aceptan, hermanos, pastorados, ¿verdad?, de homosexuales, pastores homosexuales. Entonces es ahí donde dijo el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces el metodista, cualquiera, hermanos, el católico, el testigo, hermanos, el mormón, si hacen algo, hermanos, de que va en contra de la palabra de Dios, o una iglesia evangélica hace algo que va en contra de la palabra de Dios, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso el pueblo de Dios debe ser un pueblo, hermanos, que conoce la palabra de Dios, que desea la palabra de Dios como el niño desea la leche cuando recién ha nacido. Hermanos, el pueblo de Dios debe ser conocido por un pueblo que conozca la palabra de Dios. Porque si no, hermanos, siempre será presa, hermanos, de personas que puedan venir a engañarlos. Y mire lo que dice aquí, el apóstol Pablo les dice, esto eran algunos, mire, eran en pasado, ¿verdad? O sea, los que de verdad estaban en Cristo, los que habían sido lavados, habían sido santificados, habían sido justificados, dice después el versículo, ¿eran quiénes? Los que ya habían dejado eso, ¿verdad? No los que seguían en el adulterio, no los que seguían robando y estafando, no. Habían sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, claramente, hermanos, solo por dar un ejemplo, ¿verdad? Y esto está, hermanos, usted puede buscar videos en YouTube si usted quiere de lo que dijo el Papa. Vemos cómo, hermanos, él o las tradiciones van en contra de la Biblia. Y que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, hay otro problema en los versículos que acabamos de leer. Seguían tradiciones. Las tradiciones habían alejado el corazón de ellos de Dios. Vemos el peligro de seguir tradiciones. Vemos el peligro de inventarnos mandamientos nosotros. Hay que tener mucho cuidado. No solo yo como pastor o los ancianos, diáconos, sino usted como padre en la casa y madre. Tienen que tener mucho cuidado de todo lo que hacemos. Los jóvenes también, de que sus vidas sean guiadas por la palabra de Dios. Pero también hemos visto algo, hermanos, terrible que ha sucedido aquí.
ellos, los fariseos, hermanos, la escritura claramente enseña que ellos estaban llenos de orgullo. Aquí vemos que ellos se sentían, en todos los evangelios vemos que ellos se sentían superior a Jesús y a sus discípulos. Y algo muy feo, hermanos, es, por ejemplo, en la parábola del fariseo y el publicano, que el fariseo está orando ahí, ¿verdad? Y está haciendo cosas, hermanos. En realidad esas sí son cosas bíblicas, porque él dice, doy diezmo de todo lo que gano y ayuno 2 veces por semana. Aunque la ley, hermanos, sí decía del diezmo, pero la ley no decía cuántas veces tenían que ayunar, ¿verdad? Se ha estudiado, hermanos, de que solo el día de la expiación ayunaba toda la nación. Era el único día que era mandatorio, pero ellos habían ayunado 2 veces por semana. Pero aquí está el peligro de esto, amados hermanos, por favor. El hombre ese que Jesús dijo, ayunaba y daba, hermanos, pero no porque amaba a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque si él hubiera dado por amor a Dios, y si él hubiera ayunado para llenarse más de la presencia de Dios y para que Dios bendijera a las otras personas, su corazón hubiera sido diferente. Pero él está diciendo, te doy gracias, Señor, que no soy como los otros, ni como este pecador publicano que está ahí orando. Entonces vemos que los mandamientos buenos, porque el corazón de él era perverso, en lugar de hacerlo adorar a Dios, lo llevó ¿a qué? Al orgullo, a la maldad. Así que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de eso. Porque usted y yo conocemos personas, y doy un testimonio, hermanos, de un hombre que iba a la cárcel, hermanos, a cantar. Ahí él tocaba la guitarra. Y él me contó, hermanos, de el hermano de él. Ahora, el hermano de él, hermano en sangre, yo lo conocía porque yo andaba todo el tiempo evangelizando por todo lo que es la Patasco. Y él andaba ahí, hermanos, borracho, le pegaba a la esposa. Era un hombre que era lo peor que usted puede imaginar. Y luego, supuestamente, se convirtió. Y el hermano de él me decía, hoy se ha hecho peor que antes. Porque se ha hecho tan orgulloso, me dijo él, de que porque estaba guardando un montón de reglas legalistas, y dice, hoy se ha hecho pero peor que antes, no quiero ni estar cerca de él. Y qué horrible, hermanos, de que a veces hay personas que vienen a Cristo y que en lugar de unos ver gracia, amor, perdón en sus corazones, lo que uno ve es un montón de orgullo, ¿verdad? Y que uno, en vez de ver a Cristo en ellos, lo que ve es a Caifás y a Anas y a los fariseos de la Biblia. Cuando uno lee Mateo 23, hermanos, quizás ellos vienen a la mente, en lugar de leer las bienaventuranzas y que sean ellos quienes vienen a la mente. Así que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con el legalismo. Aún, si usted es un hombre, ¿verdad?, que viene a la iglesia, de que ora, porque esto ocurre también. A veces se ora, pero no en comunión con Dios, sino en la carne. A veces todo solo son actos externos de religiosos, hermanos, y no un acto interno de adoración, y tenemos que tener cuidado con esto, porque a veces hasta se llega, ya leí mis 2 o 3 capítulos diarios, pero no se tuvo comunión con Dios, no hubo adoración, y luego se comienza a ver de menos al que no está haciendo estas cosas, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Mire lo que dice 1 Corintios 15, versículo 9, mire lo que dice aquí la Biblia, hermanos. El apóstol Pablo está recordando su antigua vida, ¿verdad? Y él dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Entonces él recuerda su vida, ¿verdad? Y él dice, yo no soy digno de estar en Cristo, yo no soy digno de ser apóstol. Y él dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes bien, dice él, he trabajado más que todos ellos, los apóstoles que él acaba de mencionar. Pero no yo, dice él, sino la gracia de Dios conmigo. Y esto es algo muy, muy, muy importante, hermanos. El creyente, hermanos, debe verse a la luz, hermanos, de lo que la Escritura dice. Es Dios quien pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Si estamos en Cristo, hermanos, es por un acto exterior a nosotros. Es el Espíritu Santo quien nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Hermanos, si servimos a Dios es porque Él puso el querer como el hacer. Si estamos haciendo obras de santidad que las debemos hacer, porque, hermanos, por gracia somos salvos por medio de la fe, ¿verdad? Pero el versículo 10, hermanos, eso es Efesios 2, 8 y 9, pero el versículo 10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer, ¿qué? Buenas obras. Así que las buenas obras deben de estar en nosotros.
El Señor nos salva para hacer buenas obras, pero buenas obras que sean actos de adoración. ¿Se acuerda aquella mujer, hermanos? Dice la Biblia que era viuda, que traía aquella ofrenda, hermanos, y la puso ahí. Y nadie quizás se fijó tanto, pero Jesús la estaba viendo. Y ella vio, hermanos, que dio aquella ofrenda, que dice la Biblia que era lo único que tenía. Y dijo Jesús de que nunca le iba a faltar nada en su casa, porque Él vio el corazón con el que ella dio. Así que usted quizás hoy dio, pero lo dio con todo su corazón y con amor a Dios. Usted hoy en la mañana se levantó a orar y lo hizo con todo su corazón a Dios. No, hermanos, para cumplir una regla. No, hermanos, para, ¿verdad? Decir, ya lo hice, ¿verdad? Sino, hermanos, porque fue un verdadero acto de adoración. Así que, hermanos, siempre tengamos eso, ¿verdad? Porque qué horrible es de ver hoy los peores legalistas que han sido los más pecadores. Los que han andado en prostitución, los que han andado en esto y luego se hacen pero tan arrogantes. Hermano, ¿y cómo? Yo eso no lo entiendo. Eso está por encima de mí, hermano. Yo no lo entiendo. ¿Cómo después de que han salido de tales cosas, hoy se vienen a ser los peores, verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Juan Calvino dijo, todo lo bueno que veas en mí, no mires a mí, mira a Cristo. Mas todo lo malo que veas en mí, no mires a Cristo, mírame a mí. Ese debe ser el sentir de todo creyente. Si algo bueno hay en mí, si hay algo digno de alabanza en mí, es a Dios la alabanza. Es Él el que lo ha hecho, ¿verdad, hermanos? Pero si hay algo malo en mí, es algo que aún es del viejo hombre. Pero, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. Ahora el versículo 9. Vamos a leer el 9 al 13. Lo tenemos, hermanos. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, aquí vamos a ver la astucia, hermanos, de estos hombres. Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. En la ley de Moisés, si alguien maldecía a sus padres, venían los ancianos y lo apedreaban hasta que muriera, ¿verdad, hermanos? Porque era una ofensa digna de muerte. El honra a tu padre y a tu madre, dijo Pablo, que era el primer mandamiento con promesa, que iban a tener larga vida en la tierra, les dijo Dios a los israelitas si hacían eso. Ahora mire lo que dice. Esa es la palabra de Dios. Hónralos y luego el que maldiga debe morir, ¿verdad? Pero mire lo que dice el 11. Pero vosotros decís. Esta era, hermanos, la tradición. Basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas semejantes a estas hacéis. Lo habían transmitido de generación en generación, desviando a la gente de la palabra de Dios, hermanos. Ahora, ¿qué es eso, hermanos? ¿Y cómo es que esto se daba? Tuve que indagar un poco, ¿verdad? En los que han leído, hermanos, estas tradiciones. Y lo que prácticamente dicen es esto, de que es cuando había un hijo que tenía padres mayores que necesitaban, hermanos, ya que fueran mantenidos por los hijos, ¿verdad? Como la Escritura enseña, hermanos. Ellos venían y decían, ¿verdad? Es corbán, es decir, ¿verdad? Mi ofrenda a Dios es dedicado a Dios, sus pertenencias y su dinero. No solo su dinero, pero aún sus propiedades. Todo decían es corbán, de una manera de voto. Ahora lo terrible, hermanos, es de que ellos de esta manera se justificaban porque estaban peleados con sus padres, ¿verdad? Por X razón y no querían ayudarlos. Ahora, una vez había muerto el padre o la madre, ellos podían venir y deshacer ese voto. O sea, el dinero siempre quedaba con ellos. Lo que hacían es corbán, es dedicado a Dios. Y de esa manera su casa y su dinero nadie lo podía tocar. Ellos se quedaban con el dinero para no dar nada a los padres, para una vez ya muertos, ¿verdad? Deshacer el voto y quedarse con el dinero. Ahora, Jesús les dijo, han invalidado la palabra de Dios, dice el 13, con su tradición. Ellos habían, hermanos, tratado de manipular las escrituras, ¿verdad? Para tratar, hermanos, de hacer eso, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas, hermanos. De tratar de justificar nuestra desobediencia a la Biblia, de razonar, de inventar, de hacer. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, con estas cosas, ¿verdad? Yo sé que eso no ocurre aquí, o espero que no ocurra aquí.
Pero el hombre se puede justificar cualquier cosa, hermanos. Imagínense cuando pasó la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Hitler, hermanos, se justificó en matar, hermanos, no solo con los judíos, pero con el resto de personas, como 11 millones de personas murieron. Y ellos se justificaron en su mente con lo que estaban haciendo, hermanos. Matando 6 millones de judíos, niños, mujeres, ellos se trataron de justificar. O sea, el hombre, hermanos, trata de justificar sus pecados. Y era lo que ellos habían hecho aquí. Hasta los líderes religiosos. Y tenemos que tener mucho cuidado de siempre venir a la Biblia con un corazón limpio. Y tenemos que tener mucho cuidado de siempre obedecer la Biblia. Y tenemos que tener mucho cuidado que nuestra vida de oración esté recta delante de Dios. Porque no hay, hermanos, como orar uno y tener comunión con Dios. El hermano Charles Spurgeon dijo que delante de Dios vale más un gemido del corazón que una frase bien, hermanos, estructurada delante de Él, ¿verdad? Hermanos, que nuestro corazón gima, que nuestro corazón, hermanos, esté en comunión con Dios. Esto es muy importante, que nuestro corazón haga adoración a Dios. Porque cuando ya no hay adoración en alabanza, hermanos, cuando la alabanza es frío, porque, hermanos, eso es la religión de estos hombres era todo frío y mecánico. Y eso es horrible, ¿verdad? Por eso es que hay gente que no tiene deseo de orar en su casa, no quiere leer la Biblia, congregarse se les es una carga. ¿Por qué? Porque lo están haciendo legalista, de una manera legalista, para guardar reglamentos. No, hermanos, por adoración. Y eso es malo delante de Dios. Eso es como cuando ya en los matrimonios entra de que el hombre le dice a la mujer, estoy contigo solo por los hijos, o una cuestión así, ¿verdad? Ya ahí, hermanos, ya el matrimonio está bien mal, ¿verdad? Ya toda la situación está horrible. Y eso no debe ser así, ¿verdad, hermanos? Si está con su esposa, hermanos, es porque, como la promesa que se hizo en el altar, ¿verdad? La ama. Entonces es igual con el Señor. Estamos con el Señor porque lo amamos. Versículo 14, hermanos, al 18. ¿Lo tenemos? Y amando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Hermanos, yo puedo sentir la frustración del Señor. Óiganme, entiendan. Tanto es nuestra maldad como seres humanos, hermanos. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Pero mire lo que dice el 17. Cuando se alejó de la multitud, entró en casa y le preguntaron los discípulos sobre esta parábola. Ellos estaban, hermanos, que no entendían. Y Jesús les dice, 18, también ustedes están sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Ahora, hermanos, yo estaba, ¿verdad?, dando vueltas a esto, orando. Así que traté de buscar en un comentario bíblico cómo aplicar esto a nuestras vidas. Y me encantó, hermanos, lo que dice el hermano del comentario bíblico del Nuevo Testamento, A.T. Robertson. Y él dice así, este era un momento desalentador para el gran maestro. O sea, desalentador, ¿verdad? Así como un papá que le ha dicho y le ha dicho al hijo y como que no hace caso. Estoy hablando ya de los que tienen hijos grandes y se siente desalentado de ver la desobediencia de él. Dice así. Era un momento desalentador para el gran maestro si sus propios discípulos escogidos, sus discípulos. Hermano, ¿sabe? A Dios le dolió, dice Génesis capítulo 6, cuando vio la maldad del hombre. Pero yo creo que a Dios le duele más ver la maldad dentro de su propia iglesia que allá afuera, hermanos. Ver la desobediencia dentro de los que han venido a la luz que la desobediencia de los de afuera. En el Antiguo Testamento vemos que a Dios le dolía más la desobediencia de Israel aún que la de afuera. Y en el Nuevo Pacto, que estamos en un mejor pacto, hermanos, cuánto no peor. Que Dios vea, ¿verdad?, de que de labios le honramos, pero que nuestro corazón está lejos de Él, debe ser algo horrible. Pero Él dice que aún sus propios discípulos escogidos seguían estando bajo los condicionamientos de la teología farisaica. Para ellos, esto se trataba de un enigma, ya que ellos habían sido criados en el seno del judaísmo. O sea, ellos habían sido criados bajo esa manera de pensar. Entonces, hermanos, como estaba esta manera de pensar tan arraigada en sus mentes, no podían aceptar lo que Jesús les estaba diciendo. Y esto es terrible, hermanos. Porque cuántas veces a mí me ha pasado, estoy hablando con alguien, le leo el versículo, la salvación es por gracia.
ven a Cristo. No puedes ganarte tu salvación. Le leo pasajes de la Biblia, les leo Romanos 3. En ocasiones hay alguien que me ha dicho, en serio me lo dijo, hermanos, pero es que no puede ser así, tiene que ser por obras. Es que yo me tengo que salvar por obras. Es que Dios tiene que ponerme en una balanza y si hice más cosas buenas que malas voy a ir al cielo. No puede ser por gracia. Porque no pueden dejar ir, hermanos, la tradición, su pecado. Y los discípulos, usted sabe que les cuesta. Porque aún, hermanos, yo estaba pensando, bueno, veamos mejor el versículo 19, el 18 y el 19, porque mire, aquí Jesús dice algo más, pero Marcos añade algo más. Y él les dijo, también vosotros estáis sin entendimiento, aún no entendéis que todo lo que sale fuera del hombre no le puede contaminar. Mira el 19, porque no entra en su corazón, sino que sale en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Esa parte lo añade Marcos. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. ¿Por qué cree usted que lo puso Marcos ahí? Y esto, hermanos, yo cuando estaba leyendo esto, ¿qué vino a mi mente sino lo que pasa con Pedro en Hechos 10? En Hechos 10, ¿verdad? Dice la Biblia que Pedro está en la azotea orando, hermanos, en el techo de la casa. Cuando Dios le da una visión, dice que Pedro está en un éxtasis y ve un lienzo que viene y vienen muchos animales y le dice Dios, corta y come. Y Pedro viene, Señor, ninguna cosa inmunda jamás he comido. Y Dios lo reprende y le dice, no llames inmundo a lo que ha limpiado Dios. ¿Qué estaba pasando ahí? Pedro seguía atado en las tradiciones del antiguo pacto. No los quería dejar ir. Y Dios viene y le da esta visión. Y luego le dice Dios, le dice de esta manera, hay unos hombres que te vienen a buscar, ve con ellos. Y usted sabe que es los que vienen de la casa de Cornelio. Dios ha trabajado allá con Cornelio. Cornelio está esperando a Pedro. Cornelio tiene toda su familia, amistades, los manda a llamar para que vayan a su casa, para que esté llena la casa y entra Pedro a predicarles. Cuando llega Pedro, hermanos, predica la palabra de Dios. Ni termina de predicar, el Espíritu Santo cae, hermanos, y se derrama el Espíritu Santo sobre todos los que están ahí, de la misma manera que se derramó en Pentecostés. ¿Y qué dice Pedro? En verdad ahora entiendo de que la salvación es también para los gentiles. Pero ¿qué ocurre cuando los hermanos de la iglesia se dan cuenta? Mandan a llamar a Pedro. ¿Y cómo es eso que has estado en casa de gentiles? Cuando Jesús les dijo, predíquenle a toda criatura. Cuando Jesús les habían dicho, hagan discípulos en todas las naciones. Palabra griega, naciones, etnos, de donde viene etnicidad. Jesús les estaba diciendo todas las razas. Pero aunque Jesús se los dijo, ellos no lo querían hacer. ¿Por qué? Porque no querían dejar sus costumbres, sus religiones. Hermanos, si tenemos una costumbre de nuestro país que no va conforme a la palabra de Dios, debemos dejarla. Que así me enseñaron, pero si no es conforme a la palabra de Dios, debemos dejarla. Pero si mi papá lo hacía, si no va conforme a la palabra de Dios, debemos dejarlo. Pero si el pastor me dijo, si no va conforme a la palabra de Dios, debemos dejarlo. Porque es la palabra de Dios, hermanos. En aquel día, hermanos, va a ser la palabra de Dios la que nos va a juzgar si fuimos obedientes a ella, si creímos en el Evangelio y si vivimos según el Evangelio. No, hermanos, si guardamos un montón de tradiciones. Si nos echamos agua bendita o no, hermanos, eso iba a servir en aquel día, ¿verdad? Así que, hermanos, tenemos que tener cuidado porque los mismos discípulos de Jesús estaban tan atados en estas cosas, hermanos. Y vemos, hermanos, qué terrible es de que el hombre es a veces tan difícil para obedecer a Dios. Tanta excusa. Hermanos, tuvo que morir Esteban para sacar a los discípulos de Jerusalén. Felipe, hermanos, dice Hechos 8, de que comienza a predicar a los de Samaria, que eran enemigos de los judíos. Y luego en Hechos capítulo 11 dice la Biblia que unos judíos no quisieron compartirle a nadie la palabra, pero que hubieron otros que sí le hablaron a todos, hasta a los griegos. Y eso Dios usó para que se salvaran muchos después. Vemos, hermanos, qué tan arraigado estaba eso sobre sus vidas. En Mateo 7:24 el Señor Jesús da una ilustración, ¿verdad? Y dice Jesús así: el hombre o la mujer que escucha mi palabra y la obedece, le haré semejante a una persona prudente.
que construye su casa sobre la roca. Pero el que escucha mi palabra y no la obedece, le voy a comparar a un insensato que construye su casa sobre la arena. Y alguien podrá decir, tiene que estar loco alguien para querer construir su casa sobre la arena. Ahora, hermanos, la Biblia dice que las casas se construyeron de la misma manera, los materiales fueron iguales, se construyeron ambas casas. Y a ambas casas vinieron los mismos vientos, las mismas tempestades, pero ¿cuál fue la diferencia? La fundación. El que estaba sobre la arena, hermanos, se destruyó todo y fue grande su ruina, dice la Biblia. Pero el que estaba sobre la roca, la casa permaneció firme. Hermanos, si nuestra vida no está fundamentada en la palabra de Dios, grande será nuestra ruina, en esta vida y en la eternidad. Por tanto, debemos ser un pueblo, hermanos, que conozca la Biblia. Y debemos ser un pueblo, hermanos, que no esté tan arraigado en tradiciones. ¿Sabe? Paul Washer tiene una frase que a mí me encanta, hermanos. Es dura, sí es dura y hasta fea, quizás fea, pero cierta. Él dice así: el legalismo, dice él, siempre termina en sensualismo e inmoralidad. Porque el legalismo no nos acerca más a Dios. Porque aquí dice, de labios me honran y su corazón está lejos de mí. Las tradiciones habían alejado el corazón del pueblo de Dios. Y sí o no, hermanos, algunos acá quizás sabrán, yo estoy seguro que saben de esto. Algunos de los peores casos de inmoralidad y los pecados más macabros que pueden haber han sido hechos por los peores legalistas, los que más religiosos se miraban. Hermanos, los que andaban con saco, con corbata, con Biblia y todas esas cosas, hasta quizás para ir a la tienda, y luego salen, hermanos, haciendo cosas terribles y malvadas. Los que, hermanos, daban un montón de mandamientos que ellos mismos se habían creado, y luego, hermanos, sale a la luz una gran maldad. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, de que nuestro corazón esté cerca de Dios. Y mire, hermanos, así, hermanos, como los mandamientos del hombre alejan los corazones de Dios, ¿qué es lo que acerca nuestros corazones a Dios sino la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre? Hermanos, la palabra de Dios nos trae a Cristo. Por eso Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. El domingo pasado estudiábamos cómo en Génesis capítulo 3, hermanos, ya se habla de Cristo y la Biblia termina, hermanos, con Cristo viniendo a la tierra, estableciendo su reino y en los cielos nuevos y tierras nuevas, morando con Él. La palabra de Dios, hermanos, trae y acerca nuestros corazones a Jesús. Por tanto, debemos leer la Biblia. ¿Sabe, hermanos? El día de ayer, por ejemplo, si usted pasó todo el día sin pensar en Dios, sin meditar en su palabra, le aseguro que usted termina el día sintiéndose bien diferente a cuando uno ha pasado un tiempo con la palabra de Dios antes. Aún escuchándola y, digámonos, leyéndola, uno se sale tan bendecido, porque la palabra siempre nos trae más hacia Cristo. Hermanos, en Efesios 5 dice la Escritura que Dios lava a su iglesia por medio del lavamiento que es según su palabra. Es la palabra de Dios la que nos lava y nos limpia. Pero mira el versículo 20, el 20 al 23, ya para concluir esto. Dice así: pero decía Jesús, ¿verdad?, a sus discípulos, que lo que del hombre sale, esto es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen, ¿qué, hermanos? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, ¿de dónde salen? De dentro salen y contaminan al hombre. Hermanos, la antigua religión judía no podía cambiar el corazón del hombre. El legalismo no puede cambiar el corazón del hombre. La religión no puede cambiar el corazón del hombre. Eso es algo que solo el Evangelio puede hacer. Solo Jesús. Hermanos, en Ezequiel, yo le había dicho a la hermana que lo pusiera, Ezequiel 36, 26. El Señor dice ahí, ¿verdad? Que en el 25, esto es muy interesante. Dios dice que Él va a limpiar al pueblo, ¿verdad? Esparciré agua sobre vosotros. Seréis limpios de todas vuestras inmundicias. ¿Y qué dice Dios? Que los limpiará de todos sus ídolos. Y mire lo que dice:
yo les daré un corazón nuevo. Hermanos, el hombre necesita ese acto de gracia de parte de Dios, ¿verdad? Un espíritu nuevo dentro de ustedes. Dice que les quitaré el corazón de piedra. Dice, que nos iba a dar un corazón de carne. Él iba a quitar el corazón de piedra, nos iba a dar un corazón de carne. Y aparte dice que Él va a poner su espíritu sobre nosotros, para que andéis y guardéis mis estatutos. Vemos que el Señor, hermanos, está grandemente interesado en el corazón. Si puede poner nuestra hermana 1 Samuel 16, 7. Así que, hermanos, cuando alguien no tiene un corazón por Dios, lo más seguro es que no ha nacido de nuevo y necesita que Dios cambie su corazón. Pero también ocurre esto, hermanos. Mira acá. El profeta Samuel va a elegir un rey, ¿verdad? Y dice que él se admira cuando ve al hermano mayor de David. Y dice que Jehová le respondió a Samuel: no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira ¿qué, hermanos? El corazón. Si Dios mira los corazones de cada uno de los que estamos acá, hermanos, ¿qué es lo que Dios encontraría? ¿Encontraría el Señor, hermanos, cosas agradables a Él, o encontraría el Señor cosas que no le agradan a Él? Porque, hermanos, lo que dice el pastor Miguel Núñez, cuando el pecado se está acariciando en el corazón, no se ha arrepentido de él. Cuando, hermanos, ¿qué dice Santiago? Que el hombre de doble ánimo, un corazón dividido, una mente dividida, hermanos, no va a recibir nada de Dios. Cuando Dios, hermanos, ¿qué dice? Sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aquí dice Jesús, del corazón salen las cosas malas. Jesús dice, el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, pero el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Hermanos, el Señor mira al corazón. Efesios 3:17 dice que Cristo habita por la fe en nuestro corazón. Y yo oro, hermanos, que si el Señor mira nuestro corazón, no vaya a Él ver, ¿verdad?, amargura, resentimientos, lascivias, ¿verdad?, lo que Él está diciendo aquí, hermanos, fornicaciones, homicidios. Jesús dice, no es necesario ir y matar a alguien, ¿verdad? El apóstol Juan dice, el que aborrece a su hermano es homicida. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, que nuestro corazón, hermanos, esté limpio delante de Dios, arrepintiéndonos. Si puede poner nuestra hermana al Salmo 19:14, mire, y es lo último ya, mire lo que dice aquí David: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Hermanos, ¿cómo es la meditación de nuestro corazón delante de Dios? Hermanos, porque tal como el hombre piensa, así es. Hermanos, lo que pasamos pensando, hermanos, muestra lo que está en nuestro corazón. Y hermanos, tal como dice David, yo oro, hermanos, que nuestro corazón sea agradable a Dios. Y el último, solamente lo voy a citar, pero en Esdras capítulo 7 dice la Biblia que la mano de Dios estaba con él, la bendición de Dios. Dios lo estaba bendiciendo, Dios lo estaba usando, pero ¿por qué? Esdras 7:10, él había propuesto su corazón, dice, aprender la ley, a cumplirla y enseñarla a los demás. Dios vio que en el corazón de este hombre estaba: quiero aprender tu palabra, quiero obedecer tu palabra, quiero hablarle a los demás de tu palabra. La mano de Dios estaba con él. Mientras Dios no vea eso en un corazón, de labios me honras, mas su corazón está lejos de mí, dirá. Pero mientras el Señor ve a alguien, hermanos, que su corazón quiere leer la palabra, aprender la palabra, ponerla por obra y enseñarla a los demás, por seguro que la mano de Dios estará con usted. Y si Dios es con usted, ¿quién contra usted? El que no se escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nos ponemos de pie y oramos. Padre, damos gracias, Señor, por su palabra que nos ha hablado, Señor, en este día.